porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, habitas la eternidad. Eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios de los cielos, eres Dios de los mares, eres Dios sobrenatural. Buenas tardes, queridos amigos. CDN Radio 92.5 y la 89.7 para todo el Gran Cibao le da hoy la más calurosa bienvenida a su revista de salud, Crónicas de Salud. Hoy es viernes, amigos, un día final de esta semana de tanta labor, de una semana calurosa, una semana bien activa en República Dominicana y una semana que concluye hoy donde hicimos todo nuestro querido esfuerzo a llevarle las más bellas e interesantes informaciones en el área de la salud. Pero vamos a cerrar en este viernes con una invitada especial, la doctora Violeta Pineda, quien es médico ginecólogo obstetra y también especializada en la reproducción humana. Y hoy tenemos un tema que de seguro le va a fascinar, así que a mis queridos amigos y amigas,
que todas las tardes aquí en CDN Radio 92.5 de 3 a 4 se ha convertido en su toque de queda. Muy buenas tardes, doctoras Ligny y mi doctora Fátima Castillo. Muy buenas tardes, doctores, queridos amigos. Este mensaje de viernes 9 de junio sirva para bendecirlos, el mensaje de salud, el mensaje de esperanza, el mensaje de que estamos trabajando para mejorar nuestras vidas a nivel físico, a nivel espiritual y a nivel emocional. Así que aprovechen el descanso del fin de semana y quiéranse. Y quererse significa cuidarse. Quiéranse. Ligny. Sí, buenas tardes. Para nosotros también es un grato honor en el día de hoy estar presente otra vez en Crónicas de Salud. Sabemos que nuestro programa tiene un objetivo y es prevenir, enseñar y educar a los que nos escuchan. Como el doctor estaba diciendo anteriormente, tenemos una invitada que nos place que nos visite. Tiene mucho conocimiento, una persona sumamente asequible. Usted le dice y ella va. Siempre está disponible para aprender y también para dar lo que sabe. Es la doctora Violeta Pineda, compañera de toda la vida. Somos hermanas. Dice ella que somos compañeras de dolor. Pero en todas sus presentaciones. Y ella es Suana, doctor, le dije, ¿verdad? Y tira piedra. Así es. O sea que es compoblana. Doctora Pineda. Del sur, muchos especialistas. Qué bueno. Con buena sí, proyección para el futuro. Doctora Violeta, ¿cómo está usted? Bien, buenas tardes, gracias a Dios y gracias a ustedes por la invitación el día de hoy a venir a compartir con ustedes su programa y a brindar información necesaria a la población. Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Hoy estamos con un tema bastante importante para lo que es la sociedad y del cual no se habla mucho, pero vamos a conversar hoy y vamos a aclarar algunas cosas que están por ahí. Algunas duditas, sí, doctora. Exactamente. Sabemos que alrededor de un 15% de la infertilidad que ocurre a nivel mundial, sus causas son desconocidas. Exactamente. Se hacen los exámenes de lugar, nosotros probamos con lo que es el ciclo menstrual, sus estudios hormonales y de repente no damos con cuál es la razón. Un marido con una cantidad de espermatozoides que puede regalar por cantidades industriales, una mujer con una ovulación preciosa, cada ciclo menstrual regulares y una ovulación con unos valores de lo que son las hormonas correspondientes a sus ciclos normales, pero no se embaraza. Esa corresponde a un 15% de la población. Pero dentro de ese 15% hay un 5%, que ese es el tema que vamos en esta tarde a tratar con la doctora Violeta Pineda, y es el tema de la infertilidad psicógena. ¿Qué factor tiene que ver desde el punto de vista psicológico, psicógeno, el hecho de usted no poder embarazarse? Es cierto que hay efectos de la emoción, del estrés, en impedir que usted pueda hacer ciclos normales ovulatorios o que pueda influir dentro de su esposo, por la cual no pueda ser entonces causante a través de la vida estresante o la vida emocionante o la vida depresión o la vida emocional o una vida psicológica, o sea, todo el punto de vista de la conducta humana en cuanto a lo que es la infertilidad. Ese es el tema, doctora Ligny. Así es, hoy tenemos ese tema. Vamos a aprender mucho, doctor, y vamos a ver que todo se regresa. Eso es un ciclo vicioso. ¿Sabe, doctora? Yo decía que todos los días aprendemos algo nuevo. Así es. Sí. Yo soy de lo que creo que cuando estoy en las entregas de guardia, que me fascina la entrega de guardia porque me gusta ponerle un poquito de chispa a la entrega de guardia, veo que siempre hay uno de los colegas que aportan cosas que me llegan y me refrescan y otras que son nuevas para mí y eso es muy importante. Así que debemos darle gracias a Dios porque hoy vamos a seguir aprendiendo. Noticias de salud. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 llega a la zona norte. El Sistema de Atención de Emergencia y Seguridad 911 quedó inaugurado este jueves en Santiago. La edificación entregada por el presidente Danilo Medina beneficiará también a los moradores de Navarrete, Sosúa, Puerto Plata, Montellano, Luperón y Cabarete. El sistema contará con más de 180 operadores, 150 despachadores, 2.720 agentes policiales,
1.413 unidades de policía, 135 vehículos de 4 ruedas, 278 motocicletas, 36 ambulancias, 21 camiones de bomberos y 4.100 vehículos de asistencia vial. El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, Dr. Nelson Rodríguez Monegro, expresó que para expandir los servicios de este sistema de entidad que dirige junto a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, remodelaron y equiparon las salas de emergencia de los hospitales José María Cabral Ibáez y el Hospital Infantil Arturo Grullón de Santiago, así como el Hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata. La obra contó con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, que donó $20 millones para la capacitación de las unidades de atención. Noticias de salud. Nuestro tema central. En el día de hoy le estábamos diciendo anteriormente que tenemos a una invitada que es especialista en medicina reproductiva, es ginecóloga y obstetra, y nos va a hablar de lo que son los conceptos y condiciones del estrés y el aspecto psicológico como una causante de infertilidad. Realmente la infertilidad no es una condición, es una enfermedad incluso descrita por la Organización Mundial de la Salud. Y está teniendo importantes estadísticas a nivel mundial, sobre todo en los países desarrollados. Realmente tenemos una disyuntiva en nuestro país que no tenemos estadística clara de esta patología, porque muchas son aquellas que ni siquiera se atreven a conversar de eso, doctor. Es una enfermedad muy antigua, se describe desde los tiempos de Israel. Incluso era causante de rechazo familiar y social las mujeres que padecían dicha enfermedad. Y no hemos cambiado mucho. La sociedad inclusive tiene un aspecto presionante en las mujeres que no han tenido hijos o que no se han casado. Entonces, cuando el estrés ocurre o ocupa una causante importante en infertilidad, ¿y cuáles son esas causas? Tenemos a la doctora Violeta Pineda, que hoy nos va a describir cuáles son las causas por las cuales el estrés afecta la fertilidad tanto en el hombre como en la mujer. Bienvenida, doctora. Bueno, muchas gracias. Vamos primero a explicarle a la población qué es la infertilidad, para que tengan conocimiento y sepan cuándo deben buscar ayuda. La infertilidad no es más que la incapacidad de lograr embarazo o tener recién nacidos a términos luego de un año de estar teniendo relaciones sexuales de formas regulares y sin uso de métodos anticonceptivos. Que parejas o personas mayores a los 35 años que han tenido cirugías pélvicas, que han tenido alteraciones en su menstruación, deben buscar ayuda de un especialista. En cuanto a lo que es el impacto psicológico de la infertilidad, tenemos que la infertilidad es conocida como, o es ya diagnosticada como una de las entidades más perturbadoras de lo que es la vida de la pareja. Tanto así que se relaciona y se llega a comparar con lo que es la pérdida de un familiar o el diagnóstico de una enfermedad terminal. Antes teníamos, desde 1950 ya se ha empezado a hacer más avance en lo que es la medicina reproductiva, ya los médicos van adquiriendo lo que es más conocimiento en lo que es el tratamiento de la infertilidad y de sus diagnósticos al mismo tiempo, tanto así que para 1950 un 50% de las parejas que padecían infertilidad eran diagnosticadas como infertilidad sin causa aparente, pero ya para 1970 fueron aumentando, estamos teniendo más herramientas, tenemos más tecnologías, los médicos nos vamos preparando más y al mismo tiempo esa infertilidad sin causa aparente, como se llama, o ESCAS, ha sido desplazada de un 50% hasta un 15, un 10%, ha disminuido un 10% y en la actualidad se habla que es menos de ahí. Y esa infertilidad sin causa aparente, para esa fecha, en 1950, se relacionaba con enfermedad de causa psicógena. ¿Por qué? Porque habían en ese momento muchas teorías y muchas teorías psicológicas y trataban de buscarle la causa y bueno, ya no tenemos una causa orgánica, pues vamos a buscarle la causa psicógena, que el estrés está causando la infertilidad en esta pareja. No, la infertilidad está causando estrés y está llevando ese círculo vicioso que altera lo que es la reproducción y agrava las
causas de infertilidad. Incluso, doctora, en tiempos antiguos se le achacaba mucho la infertilidad a un asunto religioso. Exactamente. Y todas esas mujeres atendidas tenían un sacerdote, el cual les recomendaba en su tiempo que tenía que congregarse más al Señor porque era un castigo. Su infertilidad tenía que ver con un castigo que había sido implantado Lo en la relacionaban familia. como un pecado. Como- Y Exactamente. entonces era grave problema. Pero yo pregunto, doctora, o sea, usted lo que ha querido enfocar es que realmente el deseo de ser padre es un aspecto compartido por muchas personas, yo diría por muchas parejas. Decidir traer un niño al mundo a muchas personas lo hacen muy felices, a otros no. Un gran acto de amor es el hecho de consolidar la creación de una familia y por eso hacemos este tipo de... Pero también saber que la ansiedad y la angustia que produce el hecho de usted tener un fin común. Yo me casé para tener mi familia y de repente tengo ya 1 año y 2 años, no uso ningún método de planificación y no he podido concebir. Eso produce un estado de ansiedad, de angustia, porque hablar de que los trastornos psicógenos son causa de infertilidad, yo me preguntaría, y entonces un paciente psiquiátrico es un paciente que no puede tener hijos o es infértil o tiene problemas para tener hijos. Yo tengo el conocimiento de que hay que frenarlo y cortarle esa trompa rápido porque se reproduce de una manera increíble. ¿Cuál es ese aspecto? ¿Cuál es esa diferencia tan importante? El por qué el estrés, la angustia, la ansiedad son capaces de producir, o yo no sé si son bloqueo de la ovulación, si son trastornos de conducción, si son trastornos de movilidad del óvulo, si son problemas en la producción de espermatozoide en el hombre. Esos aspectos que produce desde el punto de vista científico médico para nosotros enterarnos realmente. Bueno, mira, en el proceso de infertilidad y los tratamientos de la misma son varios factores los que se afectan. Desde la relación de pareja, la relación de familia, los sentimientos, la etapa psicológica, la esfera psicológica de la mujer y el hombre se afecta y eso lleva a alteraciones de lo que es el eje hipotálamo-hipófisis también, o sea que se altera lo que es la producción hormonal, la respuesta de los ovarios, la respuesta a esas hormonas que incluso se ha llegado a hablar que las pacientes que tienen un estrés o una ansiedad muy marcada pueden incluso hacer como si fuera una anticoncepción endógena por un bloqueo de lo que es la producción de GnRH. O sea, usted me dice entonces que el trastorno Es de un ansiedad, círculo de vicioso. estrés es capaz de producir cambios en lo que son desde el punto de vista ciclo menstrual. Exactamente. Llámese cantidad, llámese frecuencia, Entran en anovulación, entran en amenorrea, o sea, falta de menstruación. exactamente. Y eso es una de las causas del estrés, básicamente. O del aspecto psicógeno en sí. Del aspecto psicógeno en sí. Tanto así, ¿por qué? Porque tenemos que enfocar los efectos de la infertilidad en el hombre y la mujer. Actúa de manera diferente. Por ejemplo, la mujer se afecta en mayor proporción, lo sufre más, independientemente de quién sea el ente o de quién sea el factor de infertilidad. Si la mujer es el factor de infertilidad, se va a sentir igual de mal que si es su esposo. ¿Por qué? Porque fue la pareja que escogió para tener sus hijos. Los divorcios en las parejas que sufren infertilidad no se dan, o sea que porque mi esposo no pueda tener hijos o porque yo no pueda tener hijos, mi esposo no me va a abandonar. Al contrario, el vínculo de pareja se fortalece tanto así que van a las consultas juntos, buscan información juntos, pero se alteran tanto en lo que es incluso el ámbito cognitivo que todo lo que buscan es relacionado con fertilidad y tratamiento de los mismos. Así En cuanto a es. lo que es la mujer se afecta mucho debido a que ella ve afectada su identidad de género. O sea, ella ve que su feminidad está como incompleta, porque ella se visualiza como esa madre, amamantar los hijos, la crianza de los hijos. Aunque nosotros estamos en un tiempo donde las madres salimos a trabajar, somos profesionales y estamos desarrolladas en el ámbito social, en el mercadeo y todo, nosotros siempre tenemos el deseo de ser madres, aunque lo posterguemos.
Bueno, pero ya cuando es el hombre tiene otras cosas. Primero tener un carro, que desarrollarse como profesional, que escalar en su empresa y luego ser padres. Pero cuando llega el momento que tienen que estudiarse y se dan cuenta que están siendo factores de infertilidad como masculinos, ellos ven que está peligrando ese hombre, ese sustento de la casa, esa masculinidad. Incluso porque la piensan que el poder del hombre está en la virilidad, y procrear. Eso Desde siempre, doctor, desde los griegos. Es un grave problema, ¿cierto? Y eso produce una tremenda angustia, sobre todo en la pareja. Sobre todo en la pareja, porque entonces, ¿qué? Ahí viene que ya empiezan los trastornos de ansiedad, las distigmias, que son trastornos depresivos sin llegar a la misma depresión en sí, pero está presente. Y si yo me siento mal, pues el deseo sexual no lo voy a tener. Y ese deseo de tener relaciones con mi esposo se va. Y llega el momento cuando entramos a los tratamientos que tengo que tener relaciones en los días de ovulación. O sea, las parejas le preguntan, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron relaciones? Bueno, hace 2 semanas. Espérate. Hace 2 semanas. Porque coincidía con su ovulación. Coincidía con su ovulación. No. Tienen que la relación se afecta, el deseo sexual se afecta. Los hombres entran en lo que es disfunción sexual, disfunción eréctil. Empiezan con las eyaculaciones retardadas, las eyaculaciones retrógradas. Tanto así que el día que tienen que coordinar tener relaciones, muchas veces no logran culminar el coito o no logran ni siquiera iniciarlos. Y también tenemos el problemita que por el tiempo prolongado de abstinencia, la movilidad se altera. Y la calidad también. Y lo peor de eso, doctora, es que cómo se culpan uno al otro. Exacto. Y eso es grave. Y hay un periodo de duelos, doctor. También. Sí, señor. Con cada prueba de embarazo negativa es una etapa de duelo. Es como si se perdiera un hijo. Familiar. Venga acá, doctora. Y es cierto que hay un componente importante cuando una mujer que cursa con infertilidad decide adoptar un niño. Exactamente. Bueno, explíqueme eso, que de repente de repente, bueno, de manera natural. De manera natural. Le voy a hacer una anécdota. Una paciente con fallo ovárica, 32 años, y de repente hizo 2 in vitro y decidió pasar a in vitro con óvulos donados. Y decidió pasar a hacer adopción. Y después de tener el niño 2 años, se embarazó. Espontáneo. Y era una falla ovárica. O sea, que llegó a los 34 años. Exactamente, se embarazó espontáneo, sin ningún... Igual que cuando están haciendo tratamiento, con el mismo estrés que liberan, esa misma alteración hormonal, se dice que el estrés se debe controlar mucho antes de empezar el tratamiento. Por eso uno va de la mano con lo que es la herramienta de los psicólogos, las terapias, las consultas, los acompañamientos. ¿Por qué? Porque la infertilidad y el estrés no me afectan lo que es la implantación, me afectan lo que es la producción de óvulos, o sea, la calidad de esos óvulos. Dentro de esos mismos óvulos, la calidad se afecta y por ende yo no voy a tener embriones bien desarrollados. Doctora Violeta, entonces usted magistralmente nos ha expuesto esta condición de que orgánicamente, o sea, por dentro, esta joven mujer o este joven señor que quiere tener hijos, probablemente no tenga una condición que le impida así hacerlo, pero el hecho de haber tenido un tiempo de relaciones con la misma pareja, porque para hablar de infertilidad tiene que ser un tiempo prolongado, y eso usted lo sabe muy bien, con la misma pareja, haciendo los esfuerzos sin haberlo logrado, teniéndose mucho amor físico en este caso, y no lo logran. Pero estamos hablando de este grupo de personas que no tienen ninguna condición orgánica, pero que aún así no se embaraza, y por eso crea todo un caos su vida cotidiana y afecta su fertilidad, pero tiene que haber una solución para ellos. Usted mencionó que tendrían que ir a terapia psicológica. ¿Y qué más, doctora, ustedes como especialistas en fertilidad le ofrecen a este tipo de personas? Porque habrá muchas oyéndonos, doctora. Doctora, no es un problema, ella no tiene un problema anatómico, pero hay un problema fisiológico, porque solamente el estrés genera una deficiencia hormonal. O sea, ya tenemos una alteración provocada por ti mismo, como una forma de
tu propio rechazo. Eso mismo fue lo que expliqué. Que Exactamente. sin tener una condición, la misma angustia la catecolamina, le crea a los dos, entonces sí, problemas físicos. Exactamente. Y eso se da no solo en la fertilidad o infertilidad, eso En se da todas en todas las las enfermedades, manifestaciones. Por eso este programa habla este día de hoy de este tema, porque verdaderamente el estrés no solo afecta nuestra vida emocional a nivel de lo que se persigue en estos últimos tiempos, más que nunca se persigue la felicidad, sino que también afecta verdaderamente todos los aspectos de nuestra salud. Bueno, con respecto a eso, generalmente el médico que está formado en lo que es medicina reproductiva también tiene que estar formado en lo que es psicología aplicada a la reproducción, pero debe estar preparado para saber cuándo el dolor en la pareja es normal y cuándo el dolor es patológico. Por ejemplo, dolores normales, por ahí puedo tener el sentimiento de culpa, puedo tener un poco de ira. Estas pacientes se sienten con ira contra ellas, contra su pareja, contra la sociedad, contra las parejas que tienen hijos y dicen, ¿por qué a mí? Porque mi mamá tiene hijos, mi mamá tuvo 10, ¿por qué yo no puedo tener? Entonces ahí entra. Y en ese periodo de estrés al principio se liberan hormonas. Y esas hormonas actúan a nivel del hipotálamo. El hipotálamo deja de andar y de mandar esos impulsos y esos pulsos que tiene que mandar de forma regular. Entonces viene lo que es, como le dije, se altera la producción de LH, de FSH, aumenta la producción de prolactina. Y eso afecta también la reproducción. Entonces, se altera todo esto y el ovario deja de andar. Y tanto así que yo te doy la hormona exógena, te doy las mismas hormonas que tu cuerpo debe producir y tú no me respondes. Sin embargo, eres una paciente joven que simplemente tiene un ovario poliquístico, que tiene un bloqueo a nivel, pero te estoy dando gonadotrofinas y no me estás andando. Y uso y cuando empezamos con las terapias que van con la pareja, entonces ahí las cosas empiezan a cambiar y ahí vienen los embarazos. Entonces eso es lo que tenemos que buscar. Esas pacientes deben ser acompañadas, esas pacientes necesitan ayuda para poder ser tratadas. No solamente dar hormonas ni diagnosticar. ¿Tiene, doctora, la influencia social exactamente un efecto importante en esta patología? Exactamente, esas parejas se aíslan tanto que no quieren asistir a cumpleaños, no quieren asistir a baby shower, no quieren visitar mujeres que están paridas, dejan de visitar los hermanos. Porque les preguntan qué. Que para cuándo. Y aparte de y eso a veces está la no ver que y la para otra no. puede y usted no. Exacto, para esa negación, ese no responder, ese no revivir esa llaga que está ahí, que sigue viva. Entonces, eso es lo que pasa con las parejas que están con trastornos reproductivos. Esas parejas se aíslan tanto y de tal forma que duermen incluso en cuartos separados. Sí, llegan a dormir en cuartos separados, en camas distantes y están, doctora, ¿para cuándo la relación? Pero ¿por quieren qué? guardarse. ¿Por qué el preguntar para cuándo la relación? La relación y la salud reproductiva. O sea, no disfrutar el sexo como pareja y disfrutar con solo por un claro, porque es otra cosa. Porque la finalidad de ello es la procreación. La procreación. Según la Organización Mundial de la Salud, la vida reproductiva sana es que tú tengas relaciones sexuales y lo disfrutes sin ningún ámbito psicológico, sin ninguna presión, sin nada que influya ese momento. O sea, porque simplemente se da porque tienes el deseo, no por obligación. Entonces, y según la Organización Mundial, con un mínimo de 4 por semana. Exacto, con un mínimo de 4. No podemos durar 2 semanas sin tener relaciones sexuales. La calidad de los espermatozoides se afecta. No, y hace daño, se pone más vieja la gente cuando no tiene sexo. Exactamente. Así es, doctor. Tiene que estar activo, eso es así. La liberación de endorfinas, señores, cuando se tiene esa relación sexual con un acto de amor, inclusive mejora la implantación del producto. Y también mejora la relación familiar. El porcentaje de parejas que en este momento nos debe estar escuchando, doctor, este es un programa que tiene una gran cantidad de radioescuchas y a través de las redes en el mundo entero que pueden estar recibiendo este consejo sano que usted le está dando, de que se relajen, de que disfruten su sexualidad, pero desde luego que busquen ayuda en expertos como usted, claro, siempre acompañado de esa ayuda que ustedes pueden brindarle, doctora. Antes de irnos a la pausa, estábamos conversando con la doctora Violeta Pineda e inclusive después del corte ella nos hablaba
de algunos factores que inclusive hacían que el paciente no tuviese esperma, o sea, estuviese con azospermia durante un momento importante de estrés. Y el doctor le hizo una pregunta a la doctora sobre la parte psicógena y si había una diferencia entre la parte de estrés y los trastornos psiquiátricos. ¿Cuál era el causante de que uno pudiese embarazarse o que se embarazaran y que en el estrés ocurriese lo contrario, que se inhibiesen, la ovulación hubiese anovulación, no hubiese una buena ovulación y los pacientes se alteraran? Doctora, ¿usted tiene datos científicos que nos apoyen en cuanto a los trastornos psiquiátricos? ¿Por qué las personas tratadas en psiquiatría no se hacen azospérmicos o no tienen infertilidad? No. Sobre eso no tenemos datos hasta el momento conocidos. Sí tenemos que lo que influye en la infertilidad es la ansiedad, el estrés, o sea, factores patológicos que influyan en el paciente. En el momento que el paciente llega a su consultorio, usted debe ver la condición y la esfera psicológica del mismo, porque a nosotros nos formaron para eso desde que estamos en la universidad, incluso no necesariamente lo que estamos en medicina reproductiva, sino desde cualquier ámbito de la medicina. ¿Qué pasa? Que hay factores que están ocultos y que ante un periodo de estrés pues se desencadena. Y esas son las causas patológicas. Esas son lo que va a ser acompañado por el psicólogo. Hay trastornos psicológicos, hay trastornos psiquiátricos que deben ser tratados por el psiquiatra. O sea, doctora, no la infertilidad multidisciplinaria. No parece tan fácil. Cuando llega una paciente, una pareja a su consultorio y le dice, yo tengo 4 o 5 años tratando de buscar un hijo con mi esposo y no ha sido posible. Y decirle, pero no, el primer paso que le vamos a decir a usted, que va a favorecer a que su fertilidad sea mucho mejor, es que usted se olvide de eso. No es tan fácil decirle eso. O decirle, usted se tranquila. Un periodo de descanso, doctor. Mire, olvídese de eso, usted se tranquilita, que en cualquier momento, luego que hagamos de usted un estudio consensuado de cuáles son las causas que le esté produciendo este tipo de trastorno de infertilidad, ya verá que usted va a conseguir con la ayuda nuestra, quizás, porque sí yo reconozco que, por ejemplo, cuando nosotros mandamos a hacer el estudio de la histerosalpingografía, que es saber si las trompas que están conectadas del útero hacia los ovarios están en condiciones de dejar pasar el espermatozoide y unirse en el tercio medio de la trompa al óvulo y fecundar. Entonces, cuando hacemos este estudio, vemos cómo este estudio mismo por sí limpia esas trompas y se hacen más permeables, y me dice el paciente, doctor, pero yo este mes no he visto la menstruación. Y recuerdo que usted me mandó a hacer este estudio entre el 8º y 9º día de la menstruación, y de repente ahora mire, yo no he vuelto a ver la menstruación. Y pasa que realmente es embarazada que están. Esos factores así que nosotros queremos trabajar desde el punto de vista psicógeno, miren, no es tan sencillo. Yo manejo muchos pacientes con el problema de infertilidad y esa ansiedad es tan grande. Tú le notas la ansiedad. A veces el esposo quiere ponerse fuerte porque el hombre sufre mucho más que la mujer el hecho de no poder concebir, cuando peor aún, él es el causante y la mujer está totalmente desde el punto de vista de estudio hormonal, estudio histopatológico que no tiene ninguna causa. Entonces esa culpa que el hombre, mire, eso es, por eso yo entiendo que estas pacientes deben ser manejadas también con ayuda de psicólogos y a veces hasta psiquiatras que lo invitemos. Sí, hay una cápita para eso y un protocolo. Claro. Excelente. Que sí. E inclusive multidisciplinaria. Le decía a la doctora Violeta al salir de la pausa que hay influencia ya cuando el paciente lo que quiere o ya lo que se va como causa definida es hacer el in vitro. Influye ese mismo estrés, ustedes le envían al paciente, decirle, mire, necesitamos que se esté tranquila. La vamos a colocar los embriones, pero para que esos embriones se puedan desarrollar, tiene que esa ansiedad disminuirla. ¿Puede producir efecto esto, doctora? Exactamente. O sea, las pacientes tienen que ser orientadas, tienen que ser acompañadas. El proceso de la infertilidad no es fácil. No es nada fácil poder lidiar con eso. Y eso se nota incluso que las tasas de fertilidad en reproducción asistida son mayores en pacientes que reciben óvulos donados. Se ha visto, esa tasa es mucho mayor que en las pacientes que hacen tratamientos con sus propios óvulos.
Y es por esa parte. Y es la por esa calidad. parte. Sí. ¿Por qué? Porque la donante no está bajo ningún estrés, simplemente tiene que cumplir con el ponerse el medicamento tal cual hora, tal y cual como se lo dice el especialista. Y dan Bien, óvulos de calidad. y dan óvulos de bastante calidad, Sí, pero sí. hemos tenido in vitro. Porque no son responsables directa, dirían Directamente ya Ah, no tienen ya. ningún tipo de estrés, ellas no sufren nada. ¿no? Nada. No, y yo tengo esos casos en la consulta. Mm. ellas. Tenemos Bueno. una llamadita, doctor. Buenas tardes, Crónica de Salud. Gracias, buenas tardes, feliz fin de semana, que Dios lo ilumine y que Dios lo guíe a los dos. Y a Gracias. todo lo que hacen posibilidad que nosotros estemos mejor orientados en nuestro país. Gracias. Oh, muchas Mi gracias. pregunta es, doctor y la doctora, ¿la edad influye después de una mujer querer tener hijos? Un in vitro influye en la edad, ¿verdad? Es decir, una paciente ya tiene 40 años y quiere hacerse un in vitro, puede tener reacción positiva. Y ahí mismo, en esa misma pregunta, me disculpa, también quiero hacerle otra. Sí. ¿Por qué será que la infertilidad en los pacientes de escasos recursos es tan triste? Porque no reúnen condiciones para hacerse un in vitro, que es algo tan bonito. Gracias. Muy bien, la doctora Violeta le va a responder, pero vamos a oír una tercera preguntita y así ella responde las tres. Buenas tardes, Crónicas de Salud. Buenas tardes, doctora. Buenas. Buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Mi amor, una preguntita. ¿La infertilidad es solo problema de la mujer? Muy buena su pregunta. La doctora Violeta le va a responder con gusto. Doctora Violeta, los micrófonos son Buena suyos. Violeta. Bueno, Ahí tiene. bueno, vamos a responder la primera pregunta sobre la respuesta de una mujer, la De 40 influencia años. de una mujer de 40 años. Nosotros, lamentablemente, la mujer nace con lo que es una vida reproductiva limitada. Nosotros estamos programados desde que nos concebimos en el vientre de nuestra madre hasta saber el día que se van a agotar o que vamos a dejar de producir óvulos. Después de los 35 años, una mujer normalmente empieza a tener un declive en lo que es el pool folicular, o sea, la cantidad de óvulos que tiene dispuestos en sus ovarios para ovularlo cada mes. Y eso se va perdiendo con cada ovulación, hasta llegar al momento, porque ya estamos ahí en lo que es el periodo de perimenopausia. Ya disminuye la cantidad de óvulos y disminuye también la calidad de los mismos. Tanto así que a los 40 años las tasas de embarazos, ya sea con fertilización in vitro, disminuyen a menos de un 10%. En Hay óvulos propios. En óvulos propios, claro Se mejora está. con ovodonación. Pero tanto así, con óvulos propios, y esa calidad de los óvulos disminuye y tenemos mayor riesgo de tener malformaciones congénitas. Son óvulos que vienen con mayor índice de aneuploidía y tenemos más riesgo de tener abortos tempranos, abortos espontáneos. Y niños mal formados, ¿no? Ajá, Y mal ¿y forma- qué es? Describa lo que usted acaba de decir, porque nuestros radioyentes probablemente no saben lo que usted está hablando de sus óvulos, la forma que el óvulo debe tener, la cantidad, dígaselo por favor. Bueno. Porque se quedaron ahora mismo en el aire, yo estoy segurita. Muchas Y Bueno. explíquele la condición de que propios óvulos donados. Y óvulos donados. En cuanto a lo que es la calidad de los óvulos, dentro de esto hay composición cromosómica, hay ADN, y esto se altera a medida que va pasando el tiempo de la mujer, o sea que va avanzando la vida reproductiva. No es lo mismo una mujer de 35 años que una mujer de 40 años. ¿Por qué? Porque la calidad de los óvulos dentro de los mismos se va haciendo más tosco, se va haciendo más difícil, la fertilización es más difícil, y al mismo tiempo, cuando ocurre la fertilización, el desarrollo embrionario, o sea que sea un embrión que vaya desarrollando con un número de células simétricos, que no tenga fragmentación, que sea un óvulo que vaya acorde al tiempo en el que está en el laboratorio. Nosotros los vemos a diario, eso se ve en el laboratorio, en el desarrollo embrionario, se ven las tasas de implantación. Embriones malos no se implantan, por eso las pacientes que tienen
35 años, que tienen 34 años y que desean postergar su maternidad, se le oferta lo que es la criopreservación de óvulos. ¿Por qué? Porque si deciden usarlos a los 45 años y criopreservaron óvulos o congelaron óvulos a los 32, para que entiendan fácil. a los 32 años no van a tener óvulos de una mujer de 45 años, van a tener los óvulos de una mujer de 30 y pico de años que congeló en ese momento. Sí, buenas tardes. Crónica de Salud. Sí, buenas. Yo quiero saber cuáles son los factores que más influyen en que la mujer pueda ser infértil. Y gracias. Sí, doctora, gracias por su llamada. Tenemos una pregunta anterior. La joven hablaba sobre el costo y por qué. Bueno, ella decía y si la causa solamente era femenina. Era muy triste el hecho de que una mujer pobre, bueno, naturalmente es difícil porque el costo es bastante elevado, pero sobre todo el hecho de no solo es en el hombre, en la mujer la causa de infertilidad. No. Con respecto a esa pregunta, no es solamente la mujer la causa de infertilidad, hay factores masculinos y hay factores femeninos. ¿En qué porcentaje, doctora? Igual porcentaje. En un 50-50. No, 30-30. Hay un 10% de ESCA y mixto. Me refiero entre ellos dos. Entre ellos dos. O sea, puede ser el hombre, puede ser la mujer, pueden ser ambos. O sea, que él tenga una oligospermia, esté produciendo pocos espermatozoides y que por ahí ella tenga una ovulación por ovario poliquístico, que ella sea una paciente que esté entrando en lo que es menopausia, que tenga una falla. Factores metabólicos y otros también. factores también. Sí. En cuanto a lo que es... Sí, otra preguntita. Sí, buenas tardes, Crónica de Salud. ¿Sí? Sí, a sus órdenes. Sí, diga, converse, dama, le escuchamos. Tener relaciones sexuales con la cadera elevada aumenta la probabilidad de lograr el embarazo. Posición de la cadera, doctora, si tiene un beneficio en cuanto a la fertilidad. No. Las posiciones adoptadas durante el acto o el coito o las relaciones sexuales no tienen nada que ver con las tasas de embarazo. Vamos a continuar, vamos a escuchar la próxima llamada. Crónicas de Salud. Sí, a sus órdenes. Sí, buenas. Buenas. Sí, la escuchamos, dama, haga su pregunta. La mayoría de pasan después de adoptar. Se escucha mal, por favor, voy a llamar. Doctora, Debe quedamos repetirse. incluso en una preguntita sobre el costo. El costo. En cuanto a lo que son los costos, la verdad que es lamentable todavía. La fertilidad no se tiene considerada por ninguna entidad todavía como una enfermedad. Solamente los médicos que trabajamos en reproducción sabemos que es una enfermedad que puede incluso afectar el desarrollo y la producción de una persona en una empresa. Exacto, es causante de Pero de lamentablemente abandono. los costos son elevados aquí, son elevados en Estados Unidos, desde donde se compran los insumos, los materiales, todo lo que se utiliza para reproducción asistida, lamentablemente bastante Diríamos que la única costoso. diferencia en otros países, doctora, es que hay algunos que entran en la seguridad En la social. seguridad social. Doctora, Sobre todo. ¿tenemos el porcentaje de causa de divorcio producto de no poder concebir en pareja? Bueno, ¿qué te digo? Mira, las tasas de divorcio en pacientes con alteración en la fertilidad son igual a la población general. Ya. O sea, la infertilidad no es causa de divorcio. Excelente. Al contrario, la pareja como pareja se hace más consolidada. Qué bueno. Tenemos otra llamadita, doctora. Crónicas de Salud, buenas. Sí, buena. Una preguntita con respecto al tema de hoy. Sí, señora. Si las relaciones sexuales influyen en la diferencia de la pareja, la fertilidad de la pareja. ¿Cómo así? Que Sí. si tener relaciones incide, o sea, si es poca, sea, el mucha, o número. cómo. Cantidad. La frecuencia La de frecuencia. las relaciones Sí. sexuales influyen en la pareja. Exactamente, Claro. exactamente. Incluso Sí, esa es exacto. una de las primeras preguntas que se realiza en lo que es el interrogatorio de la pareja infértil. Siempre se quedan como con la boca abierta. ¿Y por qué preguntará la doctora esto? Porque realmente para hacer un hijo hay que trabajar. Es- porque- hay que Doctor, pero trabajar. yo tengo una anécdota que Sí. siempre la hago. Y en un país desarrollado, me tocó hacer mi historia clínica, ya usted sabe, yo como nuevecita, iba a hacer mi máster y le pregunto a una dama y ella no era infértil. ¿Usted sabe qué era lo que sucedía? Ujú. Que ella tenía relaciones solo los sábados
y el domingo no podía tener relaciones porque al otro día iba a trabajar. Oh, Y cuando ya. yo le pregunto, no, pero no es así, tiene que hacerlo todos los días, por lo menos 4 veces a la semana. Y dice ella, fuñir, en otras palabras, si es de hacerlo todos los días, mejor me muero. Digo, Oh, por ahí oh. tenemos el problema de la infertilidad. No, ¿y Exactamente. por qué ella era sabatina? Bueno, quizá algún tipo de cultura o religión. No, doctor, en ese lugar no es esa cultura, Ah. era súper, me estuvo operando. Ya, ok. Bueno, pero es natural, se sabe que Y esa era la causa de su personas que no infertilidad. tienen con frecuencia, muchas veces lo que sucede es que como es una vez al mes que se produce esa ovulación, esa ruptura de ese folículo donde apenas son días y vamos a decir horas para que se produzca esa fecundación. Y si usted se pasa semanas, pasará meses donde se pasará el momento importante de donde usted tiene la oportunidad de quedar embarazada. Y entonces si no tiene una frecuencia correspondiente o si usted no va donde un profesional que le hace una dirigida relación sexual para que usted tenga más oportunidad de poder embarazarse. Exacto. Eso también se ve mucho en las parejas que viven a distancia. Por ejemplo, que viva aquí la mujer y el marido esposo en vive el en Estados extranjero. Unidos. y De ahí la- fue que salió la canción con el DDD, doctor. Exactamente. Entonces ella me dice, bueno, doctora, mi marido viene cada 6 meses y dura 3 meses, pero no todos los ciclos son ovulatorios, aún tú veas Exacto. la menstruación. Así mismo. Exactamente, que tenemos la mala información de que todas las pacientes, porque están menstruando, ovulan. Eso es así. Y que todas son de buena calidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. Me disculpan, es que tengo una inquietud Ajá. y por eso estoy llamando de nuevo. Tranquila, estos medios son de usted. Gracias, eso me gusta más. Dije. Doctores, Ajá. ¿es verdad que el jarabe para la tos mejora la fertilidad? Muy ¿El bien. qué? ¿El jarabe de la El tos? jarabe para la tos. Sí, otra cosa, Lo doctora. antitusivo, ajá. Siempre yo he visto que cuando la mujer tiene problemas de fertilidad, la relación se lleva un poquito más despacio, pero cuando es el hombre es más agresivo, porque entonces la haría difícil a la mujer. Ya, muy bien. Gracias por su pregunta. Gracias por su a llamada y su recibir- pregunta, dama. Vamos a recibir otra llamadita para que usted responda, doctora. Buenas tardes. Buenas. Doctor, Ah. yo quiero hacerle una pregunta. Yo tuve solamente una sola hija. Ajá. Entonces, para yo tener esta hija, como dicen por ahí, yo tuve que tomarme una botellita, un cosa, porque Oh fui my al God. médico, fui a esto. Entonces, cuando yo salí, cuando yo di a luz, que logré. ¿Y qué tenía esa volví botella, otra vez dama? la misma cosa. Y nunca más, como dicen por ahí, volví a salir más nunca embarazada. Y me quedé con una sola. ¿Por qué? ¿Y qué tenía Mucho esa perder. botella, dama, que usted se tomó? ¿Eh? Bueno, La yo botella. estoy seguro que ella no sabe lo que tenía esa botella. ¿Usted sabía, doña? No, Y yo fui al estoy médico y segura. todo, pero imagínate, yo De quiero todo. que el doctor me diga que por qué. Don- Y me han Doñita. hecho de todo y todo me sale bien. Doñita, Muy yo bien. estoy segura que la botella no tuvo nada que ver con su preciosa hija. Dele gracias al Señor que usted ovuló en el momento en que tuvo relaciones Exacto. y se produjo el milagro Hizo de la una vida. eso Fecundó el espermatozoide de su compañero con su óvulo y ahí está su linda niña. La botella no tiene nada Vamos a que ver. recibir esta última llamadita para que la doctora Pineda pueda hacer un resumen y unas recomendaciones de lugar a nuestros queridos amigos y amigas que nos escuchan. Muy buenas tardes. Buenas. tardes, felicidades primeramente por su programa. Muchísimas gracias. Su Sí, bueno, yo pregunta. tengo una pregunta Ajá. y es que yo soy un joven de 24 años. Sí. Desde que tengo uso de razón, tengo un solo testículo. Ujú. Mi mamá no se acuerda si yo nací con esa condición, por llamarlo así, Sí. o si fue que me operaron cuando yo tenía, o sea, me operaron cuando yo tenía 7 años de hernia. Ujú. No sé si me lo extirparon y quería saber si eso me afecta en la producción para tener hijos. ¿Y le han hecho Muchas sonografía, gracias. caballero? ¿Sonografía ¿Perdón? de abdomen le han hecho? ¿Le han realizado sonografía de abdomen? Sí, me la ¿Y no se hicieron encuentra en el 2010. abdomen? Ni en el Me la camino del hicieron y no me abdomen. encontraron. Probablemente sea congénito. Hay pérdidas de un testículo por una genesia. Pero la doctora le va a contestar mejor. Bueno, y en ese ámbito es que vamos, que el paciente tiene que buscar ayuda cuando tiene antecedentes. Un paciente con antecedentes de cirugías pélvicas, cirugías uterinas,
antecedentes de criptorquidia, que no le descendió un testículo, que le tuvieron que extirpar un testículo por una tumoración, que le quitaron un ovario, tiene que buscar ayuda antes del año. Esa es una de las indicaciones. Entonces, en cuanto a lo que es si la infertilidad causa estrés, sí. Y si el estrés causa infertilidad, también. Es un círculo vicioso. Una cosa te lleva a otra. Es bueno responderle, doctora, que sí, con un solo testículo el hombre puede producir cantidades importantes puede de esperma producir cantidades y tener sus hijos. Pero claro. tiene que asesorarse porque está trabajando con un solo testículo y no sabemos si ese testículo que tiene ahí es funcional. Claro. Doctora, por favor, ya el tiempo. Jonathan no vive Doctora, ¿dónde está ubicada la línea y la doctora? Claro que sí, la que nos doctora diga. Pineda, su número telefónico para localizarla, doctora. Bueno, nosotros estamos ubicados en el Centro Médico Gascue, estamos allá a la orden, los teléfonos son el 809-422-0274. Las consultas son previa cita. Gracias, Bien, doctora. Doctora, entonces queremos en estos segundos que quedan de programa las recomendaciones a aquella familia, aquella pareja de esposos que andan buscando pues un hijo y se mantiene con esa ansiedad y solo queremos en segundos que usted nos diga esa recomendación de parte suya. Bueno, las recomendaciones mías son ir a los acompañamientos, aliarse de ayuda, tener asesoría de un buen psicólogo, de su médico, comunicar. Cuando queremos mantener en secreto, las cosas se agravan y entonces ahí los efectos son más marcados. La infertilidad sin causa aparente tiene solución, la infertilidad con causa orgánica también tiene solución. Nosotros siempre le decimos, aquí siempre hay, aquí siempre se puede tener hijos. Dios mediante. Muchísimas Agradecer gracias. Sobremanera a la doctora Violeta y recordar a nuestros queridos amigos que nuestra mayor riqueza es su salud. Hasta el próximo lunes. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.